Uno de los grandes méritos del Banco Central es mantener bajo control la variación de los precios. Eso no significa que los precios de los plátanos, de la yuca, de la batata, de los huevos aumenten. Eso no significa eso. Lo que significa es que la variación de los precios pues está dentro del rango. Y recuerden que los precios son más de 300 productos que son bienes y servicios que se evalúa mensualmente por parte del Banco Central, se levanta la información y se construye un índice, y ese índice se compara con el índice, por ejemplo, del mes anterior o con el índice del mismo mes del año anterior, y con eso entonces se verifica lo que es la tasa de inflación. Hay índices que usted le saca a algunos productos, como es el caso del grupo de alimentos, así como también de combustible, y calcula otro tipo de índice que se llama el índice subyacente. Ese índice subyacente usted calcula las variaciones y entonces tiene lo que se conoce como la inflación subyacente o el core inflation, o sea, esa inflación base fundamental que está muy asociada con la política monetaria. Pues bien, uno de los grandes méritos, y eso hay que reconocérselo al Banco Central de la República Dominicana, es lograr mantener la inflación dentro de lo que es el rango meta. El rango meta va desde el 3% al 5%. Esta es una gráfica del Banco Central, se la tomó prestada. Este es el dato a septiembre, fíjense ahí, 3.76%. Esa es la inflación general, es decir, la inflación calculada con el índice de precios al consumo. Esta es la inflación subyacente, 4.35%. La inflación general incluye grupo de alimentos, incluye todo lo que es bienes y servicios en términos generales, mientras que la subyacente no incluye ese tipo de productos por el hecho de que eso está relacionado con lo que puede estar sucediendo con el sector agropecuario, por ejemplo, o con los mercados internacionales de los combustibles. Ahora, ese 3.76 por ciento está, que es en base a la variación interanual del índice de precio general, 3.76 está dentro del rango que va del 3 al 5%. Y el otro, el subyacente, está ligeramente por encima, 4.35, 4.4%, se puede resumir. Y ese es lo que le dice que está dentro del rango, pero está por encima del centro, que es el 4%. Ahora, cuando se descompone el aumento del índice de precio al consumidor, ese que da el 3.76, por grupo de bienes y servicios, se observa que los alimentos y bebidas no alcohólicas siguen incrementándose. Con relación al mes de agosto, es decir, si yo tomo lo que sería la variación del índice de precio y lo descompongo por grupos y comparo entonces con relación al mes de agosto, ¿qué se puede decir con relación a ese índice de precio? Bueno, que con relación al mes de agosto, el grupo de bienes que se representan, los alimentos y bebidas no alcohólicas, arrojó una variación de 0.72%. Claro, el mes anterior fue todavía mayor, pero ese 0.72% lo que significa es que siguen incrementándose los precios de los alimentos, y eso es algo grave. Para que tengan una idea, ese 0.72%, si yo lo analizo, estamos hablando de que sería una inflación del 9%, no la inflación esa que usted está viendo del 3.76, del 4.35, que es interanual. Si yo tomo solamente el grupo de alimentos y tomo ese mes y lo anualizo, estamos hablando de un 9% de inflación. Los precios de los plátanos, la yuca, el bacalao, entre otros, se encuentran entre los que subieron de una forma más acentuada. Claro, ahora, ¿a quién perjudica más ese aumento de precios de los alimentos? A los más pobres, a los hogares más vulnerables, a los hogares que tienen poco ingreso para gastar en otra cosa y que destinan la mayor parte del gasto para alimentos. Si usted aumenta ese precio de ese grupo de bienes más rápido que el resto de los bienes, pues es lógico que los más pobres tengan que enfrentar una mayor variación de precios, pero eso lo perjudica muchísimo. Es decir, que cuando estamos hablando de inflación, aun cuando estamos en una situación donde efectivamente estamos bajo el control de parte de las autoridades, eso no quita que no se esté perjudicando a los segmentos más pobres. Pero hay que hacer un reconocimiento a las autoridades, hay que hacer un reconocimiento al Banco Central de que efectivamente ha logrado
mantener pues la estabilidad de precios. E incluso si yo tengo aquí la inflación subyacente y las expectativas, fíjense que después de esto que sucedió durante el COVID 2021, esa fuerte inflación que superó hasta 9.64%, llegó en términos interanuales, fíjense cómo después logró, y ya durante los últimos 29 meses ha estado dentro del rango meta. Pero fíjense lo interesante, aquí yo tengo la inflación subyacente y la expectativa de inflación. Y la expectativa de inflación se encuentran, y ahí usted lo ve, se encuentra muy cercano a esta línea horizontal que es la del 4%. Es decir, que la expectativa de inflación se encuentran ancladas. Ese anclaje de la expectativa es algo fundamental. Y eso lo ha logrado muy bien el Banco Central de la República Dominicana. Yo creo que ese es un reconocimiento al Banco Central, a esta institución que está aquí. El Banco Central de la República Dominicana ha hecho un trabajo muy positivo en materia del anclaje de las expectativas de inflación. Yo creo que ese es un punto clave en lo que es el buen manejo de la política monetaria. Ahora bien, ¿cómo han ido evolucionando los instrumentos de política monetaria? Por ejemplo, por el lado de lo que es el balance general del Banco Central, uno puede observar, por ejemplo, en el lado activo, las reservas internacionales, el crédito doméstico neto. Por el lado pasivo, usted encuentra ahí lo que es la emisión de los certificados o títulos valores, que son las notas, las letras, etcétera. Pero también usted encuentra ahí elementos como la propia emisión de papeletas, la emisión de dinero. Usted lo encuentra en el lado pasivo, y luego está la posición patrimonial del banco. Eso, cuando usted lo analiza como balance general, usted puede verificar lo que sería lo que está sucediendo con la política monetaria. En ese sentido, uno puede comenzar a ver, por ejemplo, lo que sería la evolución de las reservas internacionales netas. Aquí vemos cómo esa evolución, que desde el año 2014 iba subiendo y mantuvo su tendencia. Fíjense que desde mayo, estas líneas que yo tengo acá, lo que representan son intervenciones con inyecciones de liquidez muy importantes de parte del Banco Central. Esta fue la de marzo del año 2020 para enfrentar al COVID. Fíjense que eso provocó inmediatamente una caída de las reservas. Fíjense, esta fue la de mayo del año 2023 para reanimar la economía. Fíjense la pérdida de reservas. Luego viene esta, que fue la de noviembre. Es más pequeñita estas dos anteriores fueron de más de 200 mil millones de pesos. Esta fue pequeñita, de 35 mil millones de pesos. Y esta fue de 81. Fíjense que cada vez que hay inyección de liquidez, cae la reserva internacional. Y es lógico. Cuando usted inyecta liquidez, se reanima la economía, hay quienes toman los recursos, salen a comprar dólares, ya sea para su actividad productiva o ya sea también para hasta especular. Y eso hace que entonces haya una presión sobre la tasa de cambio, y el Banco Central por lo general interviene en el mercado con venta de dólares, y eso es lo que produce que caigan las reservas internacionales. Eso, cuando uno lo ve ahí, esa caída cada vez que yo inyecto liquidez, son esas líneas verticales, caen las reservas internacionales. Ahora, lo interesante es ver desde acá. Si yo observo, sacando estas pequeñas variaciones hacia arriba, en general la tendencia aquí es un descenso de las reservas internacionales netas del Banco Central. Un descenso de las reservas internacionales del Banco Central, están ligeramente por encima de 13 mil millones de dólares, pero llegaron a estar en el entorno de los 16 mil millones de dólares. Lo que le dice a usted que hay una tendencia desde mayo que muestra claramente caída de las reservas internacionales. Ahora, ese es el lado de los activos. Por el lado de los pasivos, ¿qué podemos decir? Por el lado de los pasivos del balance general del Banco Central, que podemos ver otro tipo de instrumentos, están los valores emitidos y depósitos que tienen, por ejemplo, overnight, la banca, en ese Banco Central. Y ahí fíjense cómo ha evolucionado. Tiene una tendencia también creciente, se aceleró aquí. Esto fue como la contraparte, cuando se inyectaba mucha liquidez para evitar que toda esa liquidez fuera a la economía.
pues el Banco Central colocó títulos que sacaba recursos de circulación, pero llegó un momento en que superó, mire aquí está 1000, ¿qué significa 1000? Esto es 1000 a miles de millones, o sea, estamos hablando de millones de dólares. Si usted tiene millones de dólares, esto estamos hablando de trillones en inglés. O esto es 1.0 millones de millones, es decir, que superó el trillón de dólares los valores emitidos. A partir de ahí, después que superó ese nivel, que fue llegamos en el último semestre del año 2023, ahí comienza el Banco Central a redimir a vencimiento títulos. Fíjense cómo lo ha ido redimiendo y ahora están en algo más de 800.000 millones de pesos esos títulos. Si yo le añado lo que son el overnight, sube un poquito más, pero pues, dependiendo, por ejemplo, ahora mismo está en alrededor de 60.000, 65.000 millones de pesos el overnight, pero ha llegado a estar en 15.000 millones. O sea que se ha reducido, por ejemplo, en esta parte aquí de cerca en el año 2024, el último trimestre, hubo una reducción importante de esos depósitos overnight. Pero fíjense, lo interesante es ver también la tendencia. Hay una tendencia a bajar, eso significa el Banco Central está redimiendo a vencimiento, al redimir a vencimiento estos títulos valores, deja pesos en circulación y para evitar que esos pesos en circulación le generen una fuerte devaluación de la moneda, ¿qué es lo que significa eso? Algo que ya le hemos explicado, que el Banco Central vende reserva, o sea que ese comportamiento de la caída de la reserva está relacionado con este comportamiento de la caída de los valores emitidos. Hay una relación estrecha entre ambas variables. Si esta baja, eso significa que va a aumentar la cantidad de peso en circulación. Y si aumenta la cantidad de peso en circulación, hay una tendencia a la depreciación del peso. Y para evitar eso, el Banco Central pues interviene y vende reservas. Eso no significa, oigan bien, eso no significa que no se devalúe la moneda. De hecho, vamos a presentar ahora con mucho detalle, lo que es el comportamiento de la tasa de cambio. También observando lo que es el comportamiento de los agregados monetarios, para que ustedes se den cuenta cómo lo que sucede en el mercado cambiario está estrechamente vinculado con lo que sucede con los agregados monetarios o en general con lo que sucede con la política monetaria. Vamos a la pausa ahora y retornamos en breve con más Tecnopol.